Reflexiona así. Eres viejo. No consientas por más tiempo que el guía interior sea esclavo, ni que siga aún zarandeado como marioneta por instintos egoístas, ni que se enoje todavía con el destino presente o recele del futuro. Vivimos inmersos en un combate silencioso, uno que no se libra con espadas ni ejércitos, sino en la más íntima de las arenas, nuestra propia alma. Cada día, cada instante, cada mirada distraída o pensamiento fugaz es parte de una batalla invisible que define tu destino. No exagero al decir que la conquista de uno mismo es la más alta de todas las victorias. Soy Marco Aurelio, y hoy vamos a desvelar una verdad incómoda pero urgente. Si no dominas tus impulsos, ellos decidirán tu camino, tus relaciones, tu propósito. Serás una persona débil y corrompida, completamente incapaz, en el más estricto sentido de la palabra. No hablamos de una cruzada contra el placer, ni de una moral ajena al mundo. Hablo de ti, de tu voluntad, y del arte de no ser esclavo de lo que deseas, pues cuando el deseo gobierna, el alma abdica. En mis años como emperador de Roma, comprendí que el enemigo más peligroso no se encuentra al otro lado de las murallas que levantamos, o las fosas que cavamos, sino en las sombras de uno mismo, en las voces seductoras que nos prometen consuelo y alivio inmediato pero nos roban dirección. La lujuria, disfrazada de deseo natural, se infiltra como un río manso y termina arrasando como un torrente incontrolable. Pero no es solo sobre el sexo, es sobre cualquier impulso que te arrastra sin juicio ni templanza. La adicción a la aprobación, la necesidad constante de estímulo, la rendición al confort. La ciencia moderna, la psicología y la antigua filosofía convergen hoy en un mismo altar. Tu atención es el recurso más preciado que posees, y el deseo desenfrenado es su más voraz depredador. No es casualidad que vivamos en una época donde la distracción se ha convertido en sistema, y la pasividad en el carcelero de nuestra ruina. Cada impulso que obedeces sin reflexión es un barrote más en la prisión invisible de tu vida. Pero cada impulso que dominas es una piedra firme en la construcción de tu libertad. No te preocupes por tu grado de autocontrol ahora. Ocúpate en incrementarlo. Deja de culparte si la pornografía te ha domesticado, pero responsabilízate ahora. Y si crees que eres bastante más fuerte que la mayoría, cuidado. Mira adentro y examina con rigor, con humildad. ¿Eres amo y señor de tus pensamientos? ¿Tus acciones te han traído los resultados más satisfactorios? Ahora, independientemente de tu nivel de autocontrol, escribe la siguiente frase en los comentarios si estás dispuesto a luchar esta batalla contigo mismo. Venceré al demonio de la lujuria y conquistaré mi destino. ¿Ya lo hiciste? Felicidades. Acabas de comprometerte a seguir el camino de la grandeza. Has decidido tomar el control. Y recuerda, esta no es una guerra moral. Los vicios no son delitos contra otros más que contra el mismo que los padece. Es una cruzada por tu poder interior, por tu alma, por el dominio que marca la diferencia entre el hombre guiado por la virtud y aquel arrastrado por la necesidad. La lujuria oculta, más allá del sexo y sus devastadoras consecuencias. Deshazte del deseo y te desharás del miedo. Séneca. Cuando oyes la palabra lujuria, tu mente tal vez se dirige de inmediato al deseo carnal. Pero si eres sabio, o si deseas serlo, aprenderás a verla por lo que realmente es. Una fuerza insaciable que adopta 1000 rostros, siempre buscando atarte al instante, robarte el porvenir y sepultar tu grandeza en lo superficial. La lujuria no es solo el deseo de carne, sino el hambre compulsiva de gratificación inmediata. Esa necesidad desesperada de revisar el dispositivo, de buscar validación, de escapar del silencio con ruido. Es querer todo, ahora, sin proceso, sin espera, sin esfuerzo. Observa con detenimiento. ¿Cuántas veces te has rendido a la comodidad de lo fácil, renunciando a lo que sabías importante? Cada una de esas veces ha debilitado tu espíritu, como el vino constante que, sin notarse, embriaga el juicio.
La repetición constante de estos actos aparentemente inofensivos va esculpiendo en tu interior una voluntad cada vez más débil, más sumisa, más temerosa de lo incómodo. Y entonces, cuando llega el momento de enfrentarte a los desafíos verdaderos, la pérdida, la traición, el fracaso, la soledad, estás inerme. La lujuria es el maestro de los hábitos pequeños y destructivos. Te seduce con un placer minúsculo y te deja sin energía para el propósito, sin fe para lo difícil, sin coraje para lo justo. ¿Crees que Julio César habría cruzado el Rubicón si se hubiera dejado gobernar por sus caprichos? ¿O que Sócrates habría bebido la cicuta con dignidad si no hubiera dominado sus impulsos años antes? Los grandes realizadores no son diferentes por su talento, sino por su templanza. Han aprendido a decirse no cuando nadie los vigila, a postergar el placer por un bien mayor, a soportar la incomodidad con rostro sereno. La lujuria, en cambio, enseña a los hombres a vivir sin resistencia, a morir cada día un poco, a soñar con grandeza mientras se hunden en migajas. Séneca lo vio con claridad. Deshazte del deseo y te desharás del miedo. Porque el que desea desenfrenadamente teme perder, y el que teme perder jamás actúa con libertad. Solo el que gobierna sus deseos camina con paso firme, sin ansiedad, sin cadenas invisibles. No confundas libertad con permisividad. El hombre verdaderamente libre es aquel que puede desear y aún así elige no ceder, porque sabe que cada victoria interna vale más que 1000 presentes y halagos, porque es fuerte e independiente. Y hoy en día, querido espectador, es más fácil que nunca caer en la tentación de dormir el sueño de los condenados con las redes sociales, los sitios web sucios, los medios de comunicación corruptos, la comida rápida y el entretenimiento basura. Es más fácil que nunca bajar la cabeza y ponerse uno mismo la mordaza del miedo o los grilletes de la apatía. ¿Serás uno más de los autómatas, de los muertos en vida? ¿O reclamarás tu vida y servirás a un propósito mayor que la autocomplacencia? A continuación conoceremos el recurso clave que todos los ladrones de la paz interior ansían, aquel que debes otorgar con el mismo cuidado con que un hombre acaudalado asigna sus riquezas para incrementarlas. Uno que si no cuidas, celosamente te hallarás entregando como condenado. La guerra por tu atención y energía. Un recurso precioso en peligro. Tu mente se convierte en aquello que contemplas con frecuencia. Si permites que se disperse, perderás la batalla sin haber empuñado el arma. ¿Has sentido alguna vez que el día termina sin haber hecho nada verdaderamente significativo? Que tu energía se desvanece, no en grandes tragedias, sino en 1000 cortes invisibles, minúsculos, constantes. No es casualidad. Estás en guerra. Y el campo de batalla es tu mente. La reliquia que los enemigos buscan robar es tu atención. La atención es uno de los recursos más valiosos que posees. Es el hilo invisible que une tus pensamientos, tu voluntad y tu destino. Lo que miras, lo que escuchas, lo que permites que habite en tu mente, eso moldea tu ser. Y sin embargo jamás ha sido tan fácil perderla como hoy. La lujuria, en su forma más moderna, ya no se presenta solo como deseo carnal. Se disfraza de notificación, de video corto, de comparación en redes, de estímulo constante que te arranca del momento presente y te lanza a una corriente ininterrumpida de distracción. Es el canto de las sirenas en la Odisea, dulce, fascinante, pero letal. El caballo de Troya para saquear tu mente. Odiseo, sabio entre los héroes, conocía la naturaleza seductora del canto de las sirenas y no confió en su fuerza de voluntad para resistirlas. Mandó a sus hombres taparse los oídos con cera y asimismo se ató al mástil de la nave. No huyó del deseo. Se preparó para enfrentarlo con estrategia y virtud. Tú, en cambio, ¿cómo navegas este mar lleno de voces que llaman tu atención? ¿Estás atado al propósito como Odiseo o vas a la deriva siguiendo cada canto fugaz? Colócate obstáculos entre aquello que te has propuesto evitar y tú. No ocultes los objetos de tu debilidad. Destiérralos.
Confecciona tú mismo un entorno físico y virtual donde sea fácil seguir los dictámenes de la razón, e igualmente imposible torcer hacia las sombras cuando tu voluntad flaquee. Esto puede traducirse en borrar aplicaciones, alejarse de bares o discotecas, colocarte alarmas, levantarte a tender la cama tan pronto te despiertes o colocar comida nutritiva en la despensa que frecuentas todos los días. La atención dispersa es el germen de una voluntad debilitada. No puedes forjar la autodisciplina necesaria para vencer tus impulsos si cada estímulo externo te arrastra con la fuerza de un anzuelo bien cebado. Como agua derramada en la arena, tu energía se escurre por rendijas diminutas. Una mirada al teléfono, un pensamiento repetido, una urgencia inventada por el mundo exterior. Recuerda esto: cada vez que eliges prestar atención a lo trivial, renuncias, aunque sea por un instante, al proyecto sagrado de tu transformación. Y no hay gloria más grande que conservar el poder de decidir en qué pensar, qué sentir, hacia dónde dirigir tu alma. El enemigo ya no golpea con armas, sino con imágenes. Ya no te encarcela con barrotes, sino con marionetas. Pero si aún estás conmigo, si tu atención ha resistido hasta este punto, permíteme llevarte más profundo. Porque para combatir al enemigo, primero debes conocerlo. Conoce a tu enemigo, identificando tus disparadores y reaccionando con virtud. Ningún enemigo es tan peligroso como el que habita dentro del alma del hombre y pasa desapercibido. Imagina por un momento a un soldado que entra en combate sin observar el terreno, sin identificar al enemigo, sin estrategia alguna. El resultado es obvio. Será vencido antes incluso de dar la alarma. Así ocurre con quienes pretenden vencer la lujuria sin haberse detenido a observarse a sí mismos. El primer paso hacia la libertad estoica no es la resistencia heroica, sino la introspección sincera, el estudio de uno mismo. ¿Sabes tú qué provoca tus impulsos más bajos? ¿Qué situaciones, imágenes, pensamientos, aromas o recuerdos actúan como disparadores silenciosos, encendiendo el fuego que te consume sin que lo notes? Los estoicos enseñaban que para vivir con virtud, primero debemos observarnos sin temor ni juicio, vernos por lo que realmente somos. En la quietud del alma se revela el mapa de nuestras debilidades. Tal vez sea la soledad lo que te empuja a buscar gratificación rápida, o la sensación de vacío, o el orgullo herido. Conocer estos detonantes es reconocer el campo de batalla antes de que el enemigo se despliegue en él. Una vez identificado el disparador, llega el momento decisivo, el instante en que el impulso se presenta. Es fugaz, pero ahí se juega todo. Aquí tendrás que tomar en cuenta el poder de la autoconversación consciente. No siempre puedes evitar que surja el deseo, pero puedes decidir cómo responderle. En vez de entregarte, háblate como un cónsul hablaría a sus soldados veteranos antes de una batalla decisiva. Esto no me domina. Yo soy más grande que esta chispa. Mi alma no se vende por placer. Este es el momento de crecer. Puedes incluso elevar tu mirada a algo más alto. En mi tiempo, yo me encomendaba a la razón universal, a la naturaleza ordenada del cosmos, a ese fuego divino que habita en cada uno de nosotros y que nos llama a ser más de lo que fuimos ayer. Llámalo razón, Dios, Logos, o simplemente tu propósito mayor. Apóyate en ello cuando la tentación venga, y verás que como los demás, no estás solo. Y no basta con resistir, hay que reemplazar. Donde hay impulso, pon virtud. Donde hay deseo, pon acción. Sal a caminar, escribe tus pensamientos, llamando a alguien sabio, haz flexiones sobre tus puños, limpia tu entorno, haz algo noble. Porque la virtud no es una idea inmaterial, sino un movimiento contrario al vicio. La batalla no se gana huyendo del enemigo, sino enfrentándolo con el rostro en alto, sabiendo quién eres y a qué has venido. Y si has aprendido a identificar tus disparadores, debes ahora aprender a navegar un mundo que constantemente los activa. Porque el entorno moderno no es neutro.
ha sido cuidadosamente diseñado para hacerte caer. Los grandes maestros de la historia forjaron su grandeza con conocimiento. Todos usaron la sabiduría para convertir los desafíos en poder. Ahora es tu turno. Descubre, el obstáculo es el camino de Ryan Holiday y vuélvete invencible. Escoge el formato que prefieras en el enlace de la descripción y comienza tu transformación. La arquitectura social de la tentación y el test invisible, navegando un mundo de estímulos. El mayor triunfo de los amos modernos no ha sido encadenar nuestros cuerpos, sino seducir nuestras mentes. Vivimos dentro de una gran estructura invisible, no de piedra ni barrotes, sino de estímulos y pulsos de luz electromagnética. Una arquitectura concebida para explotar lo más básico de nuestra psicología, nuestra atracción por el placer, nuestra aversión al esfuerzo, nuestro deseo de pertenencia y validación. No es necesario que creas en una élite oscura ni en conspiraciones distópicas, porque ya estás viviendo en una distopía. Basta observar el mundo que te rodea, los algoritmos que adivinan tus deseos antes que tú, las imágenes que interrumpen tu concentración, las notificaciones que gritan por atención, aunque nada importante digan. Todo ha sido modelado para mantenerte ocupado, distraído, fragmentado. ¿Y por qué funciona tan bien? Porque no sabemos que estamos siendo puestos a prueba. La mayoría camina dentro de esta realidad como los prisioneros de la cueva de Platón, encadenados desde el nacimiento, mirando sombras proyectadas en una pared, creyendo que eso es todo lo que existe. Se levantan y duermen con pantallas. Se entretienen con imágenes sin alma. Persiguen placeres superficiales y cuando alguien les dice que hay algo más allá, lo llaman loco o peligroso. Platón nos advertía que salir de la cueva era doloroso, porque la luz de la verdad lastima al que ha vivido demasiado tiempo en la penumbra del entretenimiento. Pero solo los que se atreven a girar la cabeza, a caminar hacia la salida, a enfrentarse a la realidad del alma, pueden saborear la libertad verdadera. Este mundo de estímulos es un test constante, uno que no anuncia su presencia. No hay examen oficial ni fecha marcada. Pero cada vez que entras a una red social, cada vez que eliges lo fácil en lugar de lo correcto, estás siendo evaluado. ¿Cuánta atención puedes conservar? ¿Cuánta voluntad puedes ejercer antes de rendirte? La mayoría falla, no por maldad, sino por ignorancia, como lo decía Sócrates, porque no saben que están siendo medidos. Y porque nadie les enseñó que resistir a lo inmediato es un acto de poder espiritual. Pero tú no has llegado hasta aquí para vivir como la mayoría. Has despertado a la conciencia de la prueba, y ahora puedes entrenar tu mente para no solo resistir el asalto sensorial, sino transmutarlo en algo más elevado. Sí, hay una salida a la cueva, y no es huir del mundo, sino transformar tu energía, tus impulsos y tus pasiones en acción virtuosa. La transmutación alquímica, transformando la energía en creatividad y propósito. El mismo fuego que arrasa el bosque puede forjar la espada. La diferencia no está en el fuego, sino en quien lo domina. La pasión es una fuerza sagrada. No ha de ser suprimida, sino elevada. Los antiguos alquimistas buscaban convertir el plomo en oro. Los sabios verdaderos entendieron que ese proceso no era químico, sino interior. Porque dentro de ti habita una energía tan poderosa que mal dirigida puede destruirte, convertirte en plomo pesado y vil, pero contenida y transmutada puede darte alas. Hablo de la energía del deseo, de esa corriente vital que en su forma más cruda se manifiesta como lujuria, necesidad, hambre por placer, pero que, cuando no se desperdicia en gratificaciones efímeras, puede alimentar la creatividad más sublime, la obra más duradera, la misión más elevada. ¿Crees que esta idea es una fantasía mística? Escucha entonces a la historia. Nikola Tesla, inventor visionario, rechazó los placeres carnales durante toda su vida adulta. No por represión, sino porque comprendía que su mente, alimentada por esa fuerza no disipada, podía penetrar los secretos más ocultos de la naturaleza.
Hizo un sacrificio personal para servir a la humanidad. Leonardo da Vinci, el genio polímata del Renacimiento, canalizaba su pasión por la belleza humana no hacia el cuerpo, sino hacia la anatomía, la pintura, la invención. Sublimaba lo sensual en creación. Pitágoras, antes de hablar de números, hablaba de pureza. Enseñaba a sus discípulos la importancia de la continencia para elevar el alma hacia el orden superior del cosmos. ¿Qué sabían ellos que hoy hemos olvidado? Sabían que el deseo es como un río poderoso. Si lo dejas correr sin cauce, inunda y destruye. Pero si lo contienes, si lo diriges, puede hacer girar la rueda de un molino y alimentar ciudades enteras. La transmutación no es negación. No se trata de rechazar el deseo, sino de redirigirlo. Sentir el impulso y preguntarte, ¿dónde más puedo colocar esta energía? ¿Qué puedo construir con ella? ¿Qué obra noble puede nacer de esta chispa? Puede ser una sinfonía, una empresa, una idea, una carta, un poema, una conversación profunda, una obra que transforme la vida de otros. Cada vez que eliges no disiparte, sino concentrarte, te vuelves un alquimista del alma y dejas de ser esclavo para convertirte en creador. Porque no hay mayor placer que ver cómo lo que antes te encadenaba, ahora te impulsa. Y si esta transformación te parece poética o idealista, espera a ver lo que la ciencia moderna ha empezado a descubrir al respecto. Técnicas de transmutación y validación científica. El puente entre la antigüedad y la neurociencia. No basta con tener fuerza, hay que saber conducirla. Y no basta con querer ser sabio, hay que entrenar el alma como un atleta entrena el cuerpo. Los antiguos sabían. Aunque no tenían escáneres cerebrales ni lenguaje técnico, comprendían por experiencia que el alma puede ser entrenada, que el deseo puede ser redirigido, y que la mente es como el hierro. Se forja con fuego y con disciplina. Hoy la ciencia comienza a describir lo que la sabiduría ancestral ya intuía. Los neurocientíficos lo llaman neuroplasticidad. La capacidad del cerebro para reconfigurarse a través de la práctica deliberada. Cada vez que eliges actuar con virtud en lugar de ceder al impulso, cada vez que detienes el deseo fugaz y lo transformas en concentración o creación, estás reescribiendo tu fisonomía cerebral. Estás construyendo nuevas rutas neuronales, reforzando tu carácter. Pero ¿cómo hacerlo en lo cotidiano, cuando el fuego del deseo quema? Aquí tienes algunas técnicas prácticas de transmutación. Herramientas simples pero profundas que han sido usadas por siglos y ahora son respaldadas por la ciencia moderna. 1. Respiración consciente. Pranayama, respiración estoica, reeducación del impulso. Cuando sientas el impulso, no huyas ni lo reprimas. Respira. Inhala por la nariz durante 4 segundos. Retén 4. Exhala 6. Este patrón activa el sistema nervioso parasimpático, reduce la ansiedad y restaura el control. Los estoicos, aunque no lo llamaban así, lo practicaban. Respira hondo, recuerda quién eres, decide con razón. Segunda visualización estoica. Cierra los ojos. Visualiza la energía del deseo como una corriente de fuego que asciende desde los genitales. Luego imagina cómo ese fuego asciende desde la base de tu cuerpo hacia tu corazón, tu mente, tus manos. Dirígelo hacia algo que amas crear, una meta, una misión, un proyecto. Lo que era pasión, ahora es impulso creador. Lo que era ansiedad, ahora es dirección. Tercera, meditación de redirección. Recógete en ti mismo. El guía interior racional puede, por naturaleza, bastarse a sí mismo practicando la justicia y, según eso mismo, conservando la calma. Siéntate en silencio durante 10 minutos diarios. Observa los pensamientos sin juzgarlos. Cuando surja uno cargado de deseo, míralo. No huyas. Luego, formula internamente: este deseo no es mi enemigo. Es una señal de energía desbordada. Yo decido hacia dónde va. A fuerza de repetición, aprenderás que el impulso no tiene dominio sobre ti, salvo el que tú le concedas. Cuarta acción inmediata. La virtud en movimiento.
El impulso es energía. Si no se actúa, fermenta. Cuando sientas la tensión, levántate y aléjate. Camina, escribe, aprende, ayuda a alguien. Haz algo concreto y noble. La energía quiere moverse. No la frenes, redirígela. La neurociencia ha demostrado que la práctica de estos actos voluntarios, a lo largo de semanas, modifica los niveles de dopamina, serotonina y la actividad de la corteza prefrontal. Es decir, fortalece tu capacidad de decidir con claridad, sentir con equilibrio y actuar con propósito. La sabiduría antigua y la ciencia moderna no están en conflicto. Ambas dicen lo mismo. Tú no eres tus impulsos, tú eres lo que eliges hacer con ellos. Y si esto es verdad, entonces, cada crisis es una oportunidad sagrada. Cada impulso que antes te encadenaba puede ahora transformarte. Pero ¿qué ocurre cuando te encuentras en medio de esa crisis y eliges resistir? ¿Qué cambia en ti? ¿Qué ventaja oculta se revela? La oportunidad en la crisis y la correlación con la excelencia. La ventaja del autocontrol. Donde la mayoría tropieza, el sabio construye. Cada tentación es una puerta oculta, y tras ella espera la excelencia. Vivimos en un tiempo de abundancia enferma. Nunca antes fue tan fácil obtener placer y, sin embargo, nunca estuvimos tan vacíos. En este mundo donde ceder es la norma, resistir se ha vuelto revolucionario. No pienses en el autocontrol como una cadena. Piensa en él como un músculo. Cada impulso resistido es una repetición más. Y cada repetición te vuelve más fuerte, más libre, más capaz de alcanzar lo que los demás apenas sueñan. La crisis, ese instante de lucha interior entre el deseo y la virtud, es un regalo disfrazado. Porque allí donde la mayoría cae sin resistencia, tú puedes elegir levantarte. Esa elección, aparentemente pequeña, acumula una ventaja silenciosa, pero imparable a lo largo del tiempo. Veamos cómo. Estudios longitudinales como el famoso experimento del marshmallow, realizado por Walter Mischel en Stanford, mostraron que los niños que podían posponer la gratificación inmediata, esperar por una segunda golosina en lugar de tomar la primera, terminaron siendo adultos más exitosos académicamente, emocionalmente más estables y con mejores relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque el autocontrol predice la capacidad de mantener el rumbo, aun cuando el deseo grita en otra dirección. Epicteto lo enseñaba sin laboratorios. Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. La excelencia, ya sea en la belleza del arte, la volubilidad de la guerra, los misterios de la ciencia o la filosofía, no surge del talento puro, sino de la constancia virtuosa. Los grandes realizadores de la historia no fueron los más impulsivos, sino los que aprendieron a domesticar el fuego interno, a dominar el hambre, no a extinguirla, sino a usarla como fuerza de empuje. Cada impulso vencido te distingue, cada tentación resistida te separa del promedio y te acerca a la cumbre. Y en un mundo débil, tu fortaleza se vuelve un símbolo para los demás, un faro, un camino. Recuerda, la mayoría desea resultados, pero pocos forjan el carácter necesario para perseverar hasta verlos. Y esa es tu oportunidad. Transformar cada batalla interior en una escalera hacia la grandeza. Porque en última instancia, la vida no recompensa al que más desea, sino al que mejor dirige su deseo. Ahora bien, es momento de poner esta sabiduría en acción. Porque saber no es suficiente, hay que hacer, probar, vivir. Ha llegado la hora de la prueba. ¿De qué sirve la espada si no ha probado su filo en la batalla? ¿De qué sirve el conocimiento si no se vuelve acción? Hasta ahora, hemos caminado juntos por el sendero del entendimiento. Hemos desnudado a la lujuria, revelado sus máscaras, comprendido su poder y también el tuyo. Pero la filosofía no fue hecha para los libros, ni la virtud para los discursos. Fue hecha para la vida, y la vida se transforma en la fricción diaria entre el deseo y la voluntad. Te invito, como tu mentor y compañero de armas filosófico,
a emprender un desafío estoico de 30 días. Un entrenamiento interno. Un mes en el que no renuncias al placer, sino que aprendes a gobernarlo. Un mes en el que eliges conscientemente canalizar tu energía hacia la virtud, la creación, el propósito. Desafío estoico de 30 días. Transmutación consciente primero. Diario de disparadores, día 1 al 30. Cada vez que sientas un impulso de gratificación instantánea, sexual, digital, alimenticia o emocional, detente y anótalo. Registra. ¿Qué lo provocó? ¿Dónde estabas? ¿Cómo reaccionaste? Este diario será tu mapa. Conócete. Sin juicio, solo con verdad. 2. Técnica de transmutación. Elige una al día. Cuando surja el impulso, respira, visualiza, medita, actúa. Aplica alguna de las técnicas vistas: respiración consciente, visualización estoica, meditación de redirección o acción inmediata. Canaliza la energía. No la reprimas, no la disipes. Dirígela. Tercera meta creativa o virtuosa. Un proyecto 30 días. Elige algo que merezca tu energía. Un proyecto artístico, físico, espiritual o intelectual que has estado posponiendo. Cada vez que domines un impulso, redirige ese fuego hacia esa meta. Observa lo que puedes construir con lo que antes te consumía. Cuarta. Comparte tu camino. No caminas solo. Únete a los comentarios con una palabra, un avance, una caída y una lección, y apoya a otros. Esta comunidad es tu asamblea, tu academia, tu fortaleza. Este no es un reto para ver si puedes. Es un reto para que recuerdes quién eres. Un alma que no fue hecha para arrastrarse, sino para levantarse, para dominarse, para crear. Y si tropiezas, no te juzgues. Levántate. Aprende. Empieza de nuevo. El fuego cae muchas veces antes de encender una antorcha que guía a otros. Porque el mundo no necesita más deseo, necesita más dirección. ¿Aceptas el reto? Si lo haces, escribe en los comentarios: soy dueño de mi fuego, acepto el desafío. Y cuando termines estos 30 días, te aseguro, no volverás a ser el mismo. Pero antes de partir queda una enseñanza, una reflexión final, un consejo de mentor que debes atesorar como un emblema de todo lo que aprendiste hoy. Acompáñame a la última lección de este viaje. Consejo del mentor. Si hoy murieras tal como eres, ¿estarías satisfecho con el potencial que decidiste no usar? No respondas todavía. Mira hacia adentro. No a lo que aparentas ante el mundo, sino a lo que sabes. Tú sabes que puedes llegar a ser. Ese hombre o mujer que vive en tus pensamientos más nobles, ¿es libre? ¿O está encadenado por impulsos que, aunque placenteros, lo alejan cada día de la vida que realmente anhela? Esa es la tragedia del alma humana. No es que no sepamos qué hacer, es que sabemos, y aún así, elegimos menos. Pregúntate esto cada mañana: ¿estoy gobernando mi vida o estoy siendo gobernado por lo que deseo? Porque quien no dirige su voluntad será arrastrado por la corriente de la mediocridad. Y no hay castigo más cruel que mirar atrás y darse cuenta de que la libertad estuvo al alcance y no se tomó. Independientemente de si ves al mundo como una estructura de control, un sistema jerárquico que manipula mentes y consume almas, o simplemente como un terreno neutral de pruebas, hay una verdad incuestionable. Quien no cultiva la fortaleza mental y espiritual será utilizado, distraído, manipulado. Pero quien vence la lujuria, esa sed ciega de placer, inmediato en cualquiera de sus formas, se convierte en invencible. No invencible porque ya no sienta impulsos, sino porque sabe convertir esos impulsos en dirección, en fuego creativo, en luz para otros. Yo fui emperador de Roma, y sin embargo, mis mayores conquistas no fueron ciudades ni legiones, sino los días en los que, en silencio, vencí dentro de mí lo que buscaba someterme. Ese fue mi verdadero imperio. Y también puede ser el tuyo. Te dejo una pregunta más, pero esta vez no es para que la respondas ahora.
Es para que la lleves contigo en tus días de tentación, en tus noches de debilidad, en tus momentos de claridad. ¿Qué pasaría si, durante los próximos años, en lugar de ceder, decidieras conquistar? Hazte parte de esa minoría rara, la que no se vende por migajas de placer, sino que edifica una vida digna, fuerte y luminosa. Y si te preguntas cómo seguir cultivando esta virtud, te espero en el próximo encuentro, donde daremos un paso aún más exigente, porque vencer tus impulsos es solo el inicio. El verdadero desafío es transformar cada segundo en una piedra de tu templo interior. Nos vemos ahí, aprendiz de la virtud.